Buenos días, hermanos. Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. Espero que todos estén muy bien y muchos saludos a todos. Espero que estén siguiendo adelante y creciendo mucho en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, y que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina que levanté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallando mi perdido y indigno pecado, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte, poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, soy creyente fiel con Él a demorar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiando sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles,
las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Hermanos, si tienen sus Biblias, vamos juntos a Eclesiastés 3 para empezar. Hermanos, en la vida cristiana, como en cualquiera, hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Hay tiempos de facilidad y hay tiempos de dificultad, ¿cierto? Hay tiempos de abundancia y tiempos de carencia. Hay tiempos de gozo. ¡Qué bendición! Y hay tiempos de tristeza también. Salomón lo dice muy bien en Eclesiastés 3:1, donde él dice: para todo hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Hermanos, aquí la palabra sazón quiere decir tiempo señalado. O sea, hay un tiempo señalado para todo. Y hermanos, para nosotros como pueblo de Dios, eso incluye lo que llamamos pruebas. Ahora estamos viviendo en tiempo de pandemia y eso trae varias pruebas. Pero una de las pruebas que enfrenta toda la nación se llama la quietud, ¿cierto? La quietud. ¿Qué es lo que se escucha? Quédate en casa. Hermanos, ¿sabe que tenemos la cuarentena más prolongada en todo el mundo, aquí en Colombia? Y ese decir, quédate en casa, ¿sabe qué? Eso se ve en todas partes, en el celular, en el computador, en la televisión, se escucha en la radio, se escucha en la calle. O sea, quédate en casa es el lema de 2020 casi. Y por eso, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedamos en casa. Y si nos quedamos en casa, ¿qué es lo que enfrentamos? La quietud. Bueno, hermanos, el otro día el Señor me tocó, como Él lo hace. Y me tocó durante un devocional familiar, como nosotros hacemos después de la cena, casi todas las noches. Y ese devocional fue sobre la insatisfacción. La insatisfacción. Bueno, hermanos, lo leímos y después conversamos, como lo hacemos siempre. Y al conversar el uno con el otro durante el tiempo de nuestro devocional, empezamos a ver cuán insatisfechos nosotros hemos vivido en estos días. Hermanos, las niñas, la una con la otra, nosotros, por las restricciones de la pandemia,
Y hermanos, ¿sabe que eso tiene un impacto en los demás? Y la mayoría de las veces no tiene un impacto positivo. Y hermanos, eso me hizo pensar en una conversación general que uno tiene en estos días. Y es algo del estilo: nosotros decimos a una persona afuera, o en el apartamento, o en la urbanización, ¿qué es lo que decimos? Hola, ¿cómo le va? Con la tapaboca puesta, obviamente. Y la otra persona, bien, gracias a Dios, usted. Y nosotros, bien, gracias a Dios. Pero tristemente lo que sigue, por lo menos conmigo muchas veces, normalmente lo que sigue es algo así. Y yo digo, bien, tratando de aguantar la cuarentena. O digo algo así, bien, pero cansado del encierro. O digo algo así, bien, pero ¿por qué tienen que hacer todo lo que están haciendo? ¿Cierto? Creo que ustedes entienden exactamente lo que estoy diciendo. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso se llama quejarse. Eso se llama quejarse. Y cuando lo hacemos en casos así, o en cualquier situación, no lo hacemos con los demás. Lo hacemos con Dios. Porque Él es soberano, hermanos. Él sabe lo que pasa en todo momento. Y hermanos, la Biblia dice mucho sobre este pecado. Es uno de los pecados más desagradables en los ojos de Dios. De hecho, podemos decir que es el pecado que hace que Dios se enoje más que cualquier otra cosa, excepto de pronto la idolatría. Y sabe que, hermanos, había otra nación que pasó por una prueba difícil y otra prueba prolongada. ¿Sabe cuál era? La nación de Israel. Hermanos, después de ser liberados de la esclavitud de Egipto por Dios, por medio de su profeta y hombre de Dios, Moisés, anduvieron por el desierto no por 4 semanas, hermanos, tampoco por 4 meses, ni 4 años. ¿Sabe cuántos años? Creo que ustedes saben, 40 años. Anduvieron perdidos en el desierto. Y ellos, hermanos, durante ese tiempo sufrieron carencia de cosas, obviamente. En el desierto, tanto tiempo. Y en un tiempo, hermanos, no hubo agua. Y se quejaron. Y Dios les dio agua. Éxodo 15, 22 al 24. Hermanos, en otra ocasión, el pueblo tuvo mucha hambre. Y se quejaron otra vez. Y Dios les dio comida. Eso se encuentra en Éxodo 16, 1 al 14. Pero hermanos, sus quejas y nuestras quejas, pero sus quejas molestaron a Dios tanto que les dio un juicio inmediato por sus quejas. Vean lo que dice Números 11:33. Vamos allá, Números 11:33, hablando del pueblo de Israel y sus quejas y lo que pasó después de quejar
después de quejarse a Dios. Números 11:33 dice: y cuando la carne estaba aún entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, el furor de Jehová se encendió contra el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Entonces, hermanos, no estoy diciendo que lo que tenemos hoy en día con la pandemia haya venido por medio de nuestras quejas. Puede que sí, pero puede que no. Lo que estoy diciendo es que la queja en general, quejarnos en general, hermanos, eso es algo que queremos evitar. ¿Por qué? Porque entristece a Dios. ¿Por qué? Porque enoja a Dios. ¿Por qué? Porque daña nuestro testimonio como cristiano. Deberíamos recordar, hermanos, lo que dijo Pablo en Efesios 4:30, cuando él dijo: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Hermanos, esta mañana les quiero dar 3 maneras que ayudarán con ese pecado que es tan fácil de cometer y que es quejarnos. Pero antes de continuar, vamos a pedir de Dios su bendición sobre el mensaje. Oremos. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por cada persona, cada oyente, cada familia, cada individuo, cada pareja. Señor, gracias por tu pueblo. Y gracias, Señor, que por medio de la tecnología podemos reunirnos de nuevo y sentarnos juntos y escuchar de tu santa palabra. Ahora, Señor, queremos escuchar de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, queremos acercarnos a ti. Queremos sentir tu presencia. Entonces, Señor, por favor, háblanos por medio de la enseñanza. Háblanos por medio de la predicación. Porque, Señor, queremos ser más como Cristo. Y necesitamos tu comunión en nuestra vida. Por favor, Señor, bendice a cada persona, y para las personas que tienen dificultades con ese pecado, específicamente, Señor, yo oro que después de ese mensaje puedan tener más victoria y no hacerlo tanto como lo hacen en el momento. Señor, por favor, bendice, te lo pido y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén, amén, hermanos. Bueno, entonces, si tienen sus Biblias, vamos a mirar, y yo les voy a dar 3 maneras para ayudarles con ese pecado, que es quejarse con Dios, para ayudar a evitar ese pecado. Primeramente, vamos a Job. Job capítulo 1. Creo que nuestro hermano Jonathan estaba hablando de Job en su mensaje anteriormente, hace poquito. Y nosotros también vamos a Job, capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer de versículo 14 al 22. Dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Aún estaba hablando, y vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los criados y los consumió. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo:
Los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y cayendo en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, la primera cosa que les quiero dar como manera para ayudarles a evitar ese pecado de quejarse delante de Dios, con Dios, por su situación, por la situación presente, es recordar a Job. Recordar a Job. Hermanos, aquí en el texto que apenas leímos, podemos ver que Job perdió su propiedad, toda su propiedad. Perdió los bueyes, dice la palabra de Dios, que perdió las asnas, dice la palabra de Dios, que perdió las ovejas, dice que perdió los camellos, o sea, todas las cosas que él tenía, que tenía valor económico, financiero, su propiedad. Y Job era un hombre muy rico, muy rico. Él perdió todo. Hermanos, también no solamente su propiedad, pero perdió su empleo. ¿Por qué digo eso? Porque dice en el texto también que él había perdido todos sus siervos. Ahora, para un hombre así, Job, y en ese entonces, con todas las bestias, los animales, los siervos y la tierra y terreno, me imagino que él tenía. Sus siervos eran su manera de trabajar su propiedad. O sea, sus siervos eran su manera de ganar, de sostenerse. Y dice la palabra de Dios que no solamente perdió su propiedad, perdió también sus siervos, o sea, su empleo, su manera de sostenerse, su manera de ganar el dinero para sostener a sí mismo, a su esposa, a su familia. Y hermanos, también dice en el texto que él perdió a su familia. Perdió a su familia. Si no fuera tan pesado perder su propiedad, perder su empleo, pero también perdió su familia. Dice el texto, hermanos, que él perdió a sus hijos. Fueron matados. Entonces Job, hermanos, tuvo un desafío. Él había perdido todo lo importante, menos una cosa. ¿Cuál era esa cosa? Su propia vida. Y no hemos leído lo que sigue. Lo que sigue es que perdió también su propia salud. Pero ¿sabe? La próxima vez, hermanos, que nosotros pensemos en quejarse, en quejarnos de la situación
presente. Una manera para ayudarnos a evitar ese pecado es recordar la vida de Job y lo que él hizo después de esa experiencia tan pesada, tan fuerte, tan triste. Perdió todo. Hermanos, recordemos lo que él hizo. Vamos a leer de nuevo lo que él hizo después de todo eso. Versículo 22. Dice, en todo esto no pecó Job. No pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, qué ejemplo tenemos en el hombre Job. Ojalá, hermanos, que sigamos su ejemplo. En todo esto no pecó Job. Hermanos, eso nos ayuda para evitar el pecado de quejarnos en la próxima tentación. Segundo, vamos a 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. La segunda cosa que les quiero dar para ayudarles a evitar cometer ese pecado de quejarse es lo que sigue aquí en 2 Corintios 6. Vamos a leer de versículo 3 al 10. 2 Corintios 6, 3 dice, no dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que el ministerio no sea vituperado, antes aprobándonos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a derecha e izquierda, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí tenemos al apóstol Pablo. Y él estaba tratando de defender su ministerio, defender su autoridad como apóstol, defender sus ministerios delante de los demás, por lo que él había enfrentado, aguantado y superado, hermanos. Entonces, la segunda cosa que les quiero dar para ayudarles, no solamente recordar a Job y lo que él hizo, recordar a Pablo, el apóstol Pablo. Hermanos, él sufrió situaciones pero difíciles. Dice la palabra de Dios que sufrió tribulaciones. Dice la palabra de Dios que sufrió necesidades.
Sufrió también encarcelamientos. Sufrió también tumultos. Sufrió también la pobreza, hermanos. Él sufrió unas situaciones difíciles, muy difíciles. Hermanos, también el apóstol Pablo sufrió físicamente. Dice la palabra de Dios que recibió azotes de los demás. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Eso es algo horrible. Es algo que se da con un látigo. Y ese látigo tiene cuerdas de cuero. Y en los puntos de cuero de ese látigo hay pedacitos de metal, hay pedacitos de hueso afilado. Y era la costumbre dar a una persona 40 azotes. Un soldado con toda la fuerza. 40 veces. La espalda. Las piernas. Cuando uno estaba casi totalmente desnudo. Sufrió físicamente con los azotes, hermanos, con trabajos, trabajando demasiado, viajando. Y no como nosotros en el metro, no como nosotros en el bus, en la moto, en el carro, no. ¿Cómo? En la mayoría de las veces a pie. Dice también que sufrió físicamente por las vigilias. Eso quiere decir sin dormir. Sufrió físicamente en los ayunos, o sea, sin comer. Sufrió físicamente por castigado. Sufrió físicamente aún casi por la muerte. Casi lo mataron, hermanos. El apóstol Pablo sufrió físicamente demasiado. Entonces, hermanos, la próxima vez que nosotros pensemos en quejarnos de nuestra situación, de la situación presente, recordemos, hermanos, la vida del apóstol Pablo, como hemos visto, como hemos leído. Recordemos la vida del apóstol Pablo y lo que él dijo. ¿Qué es lo que él dijo sobre su experiencia en todo eso? Vamos a leer de nuevo 2 Corintios capítulo 6, versículo 10. Vea lo que dice. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermanos, poseyéndolo todo. Si somos honestos, ¿sabe qué? Sí estamos enfrentando una situación difícil. Sí estamos enfrentando una situación pesada y muy prolongada. Pero hermanos, todavía tenemos mucha bendición. Todos tenemos mucha bendición de Dios todavía. Hermanos, tenemos techo. Hermanos, tenemos abrigo. Hermanos, tenemos sustento. Hermanos, tenemos nuestra propiedad en la mayoría de las situaciones. Hermanos, tenemos nuestro empleo en la mayoría de los casos. Yo sé que hay algunos que no tienen su empleo todavía y lo siento mucho por eso. Hermanos,
La mayoría de nosotros tenemos en nuestra familia. Y hermanos, la mayoría de nosotros tenemos una Biblia en la casa. Podemos sentarnos y disfrutar de una comunión hermosa con Dios y hacerlo sin temor, porque tenemos libertad. Hermanos, pero el apóstol Pablo, después de sufrir, endurecer, aguantar, todo eso, él dijo, mas poseyéndolo todo. Hermanos, si quiere evitar cometer ese pecado de quejarse con Dios por la situación presente, hermanos, recordemos al apóstol Pablo. Ahora vamos a Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16. Hermanos, es importante recordar a Job. Eso nos puede ayudar. Es importante recordar al apóstol Pablo. Eso también nos va a ayudar. Pero también, hermanos, la tercera manera para ayudarles a evitar cometer ese pecado delante de Dios, con Dios, por su situación, por la situación presente, se encuentra acá. Lucas 16, versículo 19. Vamos a leer, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Hermanos, si quiere evitar cometer ese pecado, que es quejarse con Dios por su situación, por la situación presente, deberíamos recordar al hombre rico. Al hombre rico. ¿Por qué, hermanos? Acá apenas hemos leído que acá él estaba viviendo como nunca, tenía todo lujoso, él tenía banquetes, me imagino tenía casas, me imagino tenía fincas, me imagino tenía una cantidad de dinero. Él tenía todo en abundancia. Y estaba viviendo bien, sin ninguna preocupación en el mundo. Pero ¿sabe qué pasó con ese hombre? De un momento a otro, perdió la vida. Se murió. Perdió la vida, hermanos, y se murió. Entonces, con la vida, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad cada día para servir a nuestro Señor, para hacer algo para su gloria, para ayudar a los demás. Pero un día Él se murió y perdió la vida.
Y con la muerte, hermanos, como ustedes saben también, perdió la esperanza, especialmente como no creyente, como inconverso. Y lo sabemos por lo que nos dice el texto. Entonces, ese día que se murió, hermanos, también al mismo tiempo, ¿qué es lo que le pasó? Perdió la esperanza. Hermanos, no hay nada peor. Si no tenemos esperanza, creo que nos queremos matar, no queremos seguir adelante en cualquier cosa si no hay esperanza aquí en esta vida. Y ese hombre rico, aquel día cuando él se murió, perdió la vida y perdió la esperanza. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que él entró en un lugar verdadero, la realidad para los inconversos. Él llegó a su hogar eterno, que es el infierno. Y dicen que en la puerta de la entrada al infierno hay un aviso que dice: deja toda la esperanza aquí. Y hermanos, así es el infierno. Entonces él perdió la esperanza y él entró en el infierno. Él perdió su familia, perdió su riqueza, perdió su vida física y perdió la esperanza, entrando en el infierno, y recibió la condenación eterna. Y no solamente un encierro como nosotros tenemos en la casa, hermanos. No. No tampoco un encierro como en una celda de la cárcel o la prisión. No. Un encierro en el lago de fuego. Todos los días, todas las noches, por toda la eternidad. Y sabe que mientras nosotros hablamos en este momento, el hombre rico está allí, en el infierno. Me imagino todavía pidiendo misericordia. Entonces, hermanos, la próxima vez que nosotros pensemos en quejarnos de la situación, recordemos al hombre rico y lo que él quiere todavía. ¿Qué es lo que él quiere todavía? Vamos a leer de nuevo Lucas 16:24. Dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Él todavía solamente quiere que una gota de agua. Porque en el momento, hermanos, en el presente, es atormentado en las llamas del infierno. Hermanos, gracias a Dios, gloria a Dios, no estamos allí. Y si usted conoce a Cristo, nunca estará allí. Y yo les digo a los que no conocen a Cristo personalmente todavía, por favor, no espere. Ponga su fe en Jesucristo personalmente como su propio Salvador personal de la condenación del infierno por lo que tú has hecho con sus pecados.
Si nosotros vamos a Dios humildemente, confesando nuestros pecados, pidiéndole la misericordia y el perdón, y si colocamos nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y confesamos a Cristo, ¿sabe qué? Seremos salvos. Y no tendremos que preocuparnos por la situación del hombre rico. Pero hermanos, si quiere evitar cometer ese pecado, que es quejarse con Dios, quejarse de su situación, quejarse de la situación presente, si quiere evitarlo, hermanos, recordemos a Job y lo que él hizo. Hermanos, recordemos al apóstol Pablo y lo que él dijo. Hermanos, recordemos al hombre rico y lo que todavía él quiere y no tiene. Hermanos, estas cosas nos ayudarán a evitar ese pecado de quejarnos con Dios por la situación. Y hermanos, recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:29 acerca de eso específicamente. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Hermanos, yo sé que a veces la vida parece injusta, pero evitemos la tendencia de decir que no es justo y evitar el pecado de quejarnos, porque queremos edificar a los demás con nuestras palabras y queremos glorificar a Dios con nuestro comportamiento. Hermanos, muchas gracias por su atención y gracias por estar. Que Dios los bendiga.